Es 16 de octubre de 2009. En el este de Berlín, el recién restaurado Neues Museum está a punto de reabrir sus puertas. El museo alberga la mejor colección de objetos egipcios de Alemania, pero el mayor atractivo es la llegada de una de las reinas más famosas de Egipto, el busto de Nefertiti. Se trata de una obra maestra que ha estado expuesta en el antiguo museo de Berlín durante 20 años. Ahora Nefertiti se muda de casa para convertirse en la atracción estrella del Neues Museum. Creo que es una obra maestra absoluta y ciertamente atemporal. Es realmente la perfección y lleno de valor estético. Se ve la belleza perfecta. ¿De dónde viene? Su vida la convirtió en una absoluta estrella. Es un poco lo que le ha sucedido a la obra de la Mona Lisa. Es un ícono de la cultura egipcia. Nefertiti tiene más de 3.000 años. Su rostro impecable se conserva con sumo cuidado. Que esté en tan buen estado es uno de los enigmas de la historia de los descubrimientos arqueológicos. Pero la fiesta se ve aguada por una noticia procedente de Ginebra, ampliamente difundida en los medios de comunicación, según la cual el busto de Nefertiti es falso. La controvertida afirmación se produce tras una investigación de 20 años dirigida por el escritor e historiador Henry Stirling. No tengo ninguna duda de que se trata de una falsificación, una copia, algo falso o un modelo. Lo que primero hizo sospechar al académico fue el excepcional estado de conservación del busto de Nefertiti cuando fue descubierto. El objeto era incongruente. No se parecía a ningún otro busto egipcio de hace 3.300 años. Para el historiador Henry Stirling, el busto de Nefertiti está demasiado bien conservado o, como él dice, es demasiado nuevo para ser verdad. Luego hay un segundo busto encontrado junto al de Nefertiti. Es un busto de su marido, el faraón Akenatón, y está completamente desfigurado. ¿Por qué habría tanta diferencia en el estado de los bustos que fueron encontrados al mismo tiempo en el mismo lugar? ¿Es Nefertiti una falsificación? En Montpellier, en el sur de Francia, el arqueólogo y egiptólogo Marc Gabold, que también es experto en Nefertiti, examina las afirmaciones de Stirling. Tengo que decir que ha hecho bien en hacer la pregunta, pero los argumentos que ha proporcionado no son suficientes. Si puede darme argumentos científicos sólidos de que es una falsificación, entonces lo aceptaría. Ciertamente hay algunas dudas. En los sótanos del Neues Museum se celebra una rueda de prensa. Los periodistas toman notas, pero no hay preguntas sobre las acusaciones de autenticidad. En Alemania, tales acusaciones se consideran tabú, porque el busto descubierto hace un siglo en Egipto por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt se ha convertido en un símbolo de Alemania. Sin embargo, hicimos la pregunta a la directora del Neues Museum, Frederik Seyfried. Cuando uno se encuentra ante el busto, ni siquiera se plantea la pregunta. Es evidente que es auténtico. La verdadera pregunta sería, ¿por qué sería falso? Numerosos arqueólogos estadounidenses, italianos, franceses han expresado sus dudas sobre la autenticidad del busto, pero ninguno de ellos las ha hecho oficiales. Así que hemos decidido organizar nuestra propia investigación. Nadie se ha atrevido a declarar abiertamente que el objeto es falso. Entonces, ¿el busto más famoso del antiguo Egipto es una farsa? Para averiguarlo, nos reunimos con los más grandes expertos, sometimos el busto a un detector de mentiras y repasamos la historia. Lo que descubrimos durante nuestra investigación cambiará para siempre tu opinión sobre la reina más misteriosa de Egipto y su imagen, el busto de Nefertiti. ¿Quién fue Nefertiti? Es uno de los grandes misterios del pasado faraónico de Egipto. Generaciones de arqueólogos han rastreado todos los monumentos,
revisando cada jeroglifo de cada columna y pared del templo en un intento de encontrar la más mínima evidencia de su existencia. Los arqueólogos remontaron el Nilo hasta el Karnak en busca de cualquier rastro de la reina Nefertiti en uno de los centros religiosos más grandes del país. En este laberinto de columnas y templos encontraron finalmente la primera imagen de la reina. Fue cincelado directamente en una piedra de un templo ahora perdido. Pero nada se sabe de los orígenes de Nefertiti. Probablemente era egipcia, casi con toda seguridad la esposa del famoso faraón de la dinastía 18, el gran Akenatón. Nefertiti era la esposa principal de Akenatón. Era la única que tenía derecho al título de gran esposa del rey. Conocemos a las hermanas de la reina y conocemos a su enfermera, pero no sabemos nada sobre los orígenes de la familia de Nefertiti. Para ser honesto, tendría que decir que no lo sabemos. Es la reina de Egipto de la que tenemos más representación y documentos, pero también de la que menos conocemos. No se sabe quiénes fueron los padres de Nefertiti, pero lo que llama la atención es su notable belleza, con su rostro que a primera vista parece tan contemporáneo. Es gracias a su esposo Akenatón, el hereje y rebelde, que su nombre ha sobrevivido. El faraón ha pasado a la historia por haber impuesto a Atón, el dios del sol, como única deidad y deshacerse del resto de los muchos dioses egipcios. Durante su reinado en la dinastía 18, Akenatón hizo construir nuevos templos, muchos de ellos abiertos al cielo para permitir que los rayos benéficos del sol brillaran a través de ellos. En su nueva religión, Akenatón desarrolló un culto a la personalidad, ya que él y el dios sol gradualmente se convirtieron en el mismo ser. Nefertiti y Akenatón fueron también los más románticos de todas las parejas faraónicas. Su amor mutuo comenzó en una edad muy temprana. En estas estatuas se da su edad como 14 años. Por primera vez el pueblo es testigo de dos adolescentes, dueños de un imperio tomados de la mano. Se les retrata como muy enamorados. Aún más sorprendentes son las imágenes del rey y la reina abrazándose. Están representados en el carro real y Akenatón está besando a Nefertiti. Se muestra a la reina colocando un collar alrededor del cuello del rey y él aprovecha el momento para darle un beso en la mejilla. Es un momento muy íntimo y debe reflejar una verdadera historia de amor. En el 7º año de su reinado, Akenatón y Nefertiti se trasladaron a Karnak y se establecen en Tel el Armana, en medio del desierto. Allí construyen una nueva ciudad real a la que llaman Aketatón, que significa el horizonte del sol. La pareja más famosa de la historia de Egipto vivía en una ciudad moderna que se construyó rápidamente con espacios para 50.000 habitantes. Una ciudad salpicada de templos que no tenían techos. Akenatón y Nefertiti pasan gran parte de su tiempo adorando al dios Sol. Pero el reinado de Akenatón y Nefertiti durará solo 17 años. Después de su muerte, sus sucesores destruirán todo el rastro de su existencia y desmantelarán los palacios ladrillo a ladrillo. En menos de 30 años, la ciudad desaparecerá de nuevo en el desierto. Se podría decir que es la Pompeya de las arenas. Cuando excavas a través de los edificios de la dinastía 18, la última vez que estuvieron ocupados fue durante la era de Akenatón, es decir, poco más de 15 años, y te da una instantánea de la vida en Egipto en ese entonces. Fue en este rectángulo desértico de 10 por 5 kilómetros donde el 6 de diciembre de 1912 el busto de Nefertiti emergió entero de la nada. Ludwig Borchardt nació en Berlín en 1863. Se convirtió en el arqueólogo más famoso de su época. Egipto, sus monumentos y su arquitectura fascinaron a Borchardt.
En 1906, el arqueólogo alemán organiza una excavación en los restos de la ciudad de Akenatón. Un pueblo fantasma, según algunos, pero el sitio de un terrible acto de vandalismo para el arqueólogo. Borchardt es un verdadero detective y está convencido de que hará el descubrimiento del siglo, y el 6 de diciembre de 1912, rodeado de su equipo, descubrirá el hallazgo de su vida, el célebre busto de Nefertiti. La estatuilla tallada en piedra caliza fue encontrada a solo 50 centímetros debajo de una grava. Borchardt ha resucitado a una reina Technicolor notablemente realista. Pero ¿cómo hizo el arqueólogo Borchardt para que esta obra maestra apareciera de la nada? Antes de la llegada de los alemanes, la antigua ciudad de Akenatón había sido prácticamente el coto de los británicos y de su arqueólogo jefe Sir Flinders Petrie, que había dirigido importantes excavaciones en el lugar en 1891 y 1892. Había abierto tumbas, desenterrado los magníficos frescos de altos funcionarios y descubierto los cimientos de los palacios. Pero nunca habían encontrado nada parecido al magnífico busto de Nefertiti. Así que cuando la expedición arqueológica de Borchardt apareció, hizo que los británicos se burlaran. Están convencidos de que el alemán no encontrará absolutamente nada. Flinders Petrie ya había estado allí. Había puesto fin a las excavaciones de Tel el Amarna a finales del siglo XIX. Estaba seguro de que no había nada más que encontrar. Pero ahora sabemos que ese no fue el caso. Borchardt llegó a Armaná inicialmente porque la vio como una importante fuente de inspiración en la arquitectura doméstica. Pero en el fondo de su mente estaba el hecho de que tenía estrechas conexiones con el Museo de Berlín y más bien quería algo espectacular para atraer a Berlín. A principios del siglo XX, Egipto era el mayor coto de caza del mundo para los arqueólogos. Prusia se había quedado atrás en la carrera por los tesoros. El Kaiser Guillermo ordenó a Borchardt que regresara con un trofeo cueste lo que cueste. Antes de que comiencen las excavaciones, el astuto arqueólogo busca el consejo de los principales anticuarios de El Cairo, muchos de los cuales hacen negocios con saqueadores. Le dicen que la parte de la antigua ciudad de Akenatón aún no ha sido excavada. Borchardt también es arquitecto y antes de llegar había elaborado planos del sector sureste que alguna vez estuvo habitado por artesanos, pero que no fue tocado ni por los británicos ni por los saqueadores. Está interesado en la vivienda, así que empieza por excavar en las villas más grandes. Estos se pueden distinguir en el sitio por pequeños montículos. Más tarde amplía la excavación para incluir todas las casas. Por un extraordinario golpe de suerte, descubre las oficinas y la casa del escultor Thutmosis, uno de los aspectos más destacados de sus excavaciones. Borchardt pronto se da cuenta de que se ha encontrado con una propiedad que incluye varios estudios de escultores. Emocionado, el arqueólogo decide cavar a través de cada centímetro cuadrado de los jardines. Y detrás de los hilos identifica la casa del artesano mayor, Thutmosis, el escultor personal de Akenatón y Nefertiti. Fue aquí donde se dice que Borchardt encontró el busto. Intrigados, volvemos sobre los pasos del arqueólogo Ludwig Borchardt a un siglo después y buscamos la casa donde se descubrió el busto. Tel el Amarna se encuentra a 5 horas en auto al sur de El Cairo, Akenatón y la ciudad fantasma de Nefertiti. Nos acompaña Luc Batran, un experto en obras de arte del antiguo Egipto que es empleado por los tribunales para identificar piezas falsificadas. El arqueólogo egipcio Amada es el inspector general de la excavación de Tel el Amarna. Aquí, como pueden ver, está el informe de Borchardt sobre la excavación. Pero pueden ver, es el informe oficial realizado después de la excavación por Borchardt. Luc Batran tiene un documento excepcional, las notas y bocetos del arqueólogo Ludwig Borchardt, en los que escribe extensamente sobre su descubrimiento del busto en 1912. El documento será de gran valor para rastrear el lugar exacto donde se descubrió el busto de Nefertiti.
Mira, Patrick, esta es la casa de Tutmosis. Es una casa muy importante. Allí es donde el 6 de diciembre de 1912, Borchardt descubrió el busto de Nefertiti. Esto es lo que queda 3.300 años después del taller de Tutmosis, el escultor principal. Es en una de estas habitaciones donde Borchardt, el arqueólogo alemán, supuestamente encontró el busto. Con el mapa, el arqueólogo Luc Bartram interpreta el yacimiento. Esto es bastante conmovedor, porque es la sala de recepción de la villa. Es casi seguro que aquí es donde el propietario habría entretenido a sus invitados especiales, altos funcionarios y, ¿por qué no?, a la propia reina Nefertiti. Si sales de la habitación en esa dirección, llegas al estudio del escultor y detrás de la puerta, y las notas de Borchardt son muy precisas al respecto, es justo aquí, en esta esquina, donde encontró el busto de la reina. Así que según Borchardt, Nefertiti estuvo aquí, enterrada durante más de 3.200 años, pero aún así tan realista. Y eso no es todo, porque la casa del escultor mayor de Akenatón resulta estar llena de tesoros. Borchardt descubre otras piezas, la mejor colección de bustos de la época, máscaras de yeso, extrañamente realistas y modelos de estudios como el de Akenatón. Un modelo incompleto y el famoso busto del propio Akenatón encontrado junto al de Nefertiti. Ludwig Borchardt dona todos sus mejores trofeos al Museo de Berlín. Pero en todo este cuento de hadas arqueológico hay un detalle que llama la atención de un historiador. Es un elemento que desencadenará una investigación digna de una novela policíaca. En su casa de estilo colonial en El Cairo, Ludwig Borchardt tardará más de 10 años en publicar el informe completo sobre sus excavaciones en Tel el Amarna. Cuenta cómo encontró el busto de piedra caliza de Nefertiti y otro busto, también en piedra caliza, junto al del faraón Akenatón, con el rostro destrozado. En sus notas topográficas, Borchardt se cuidó mucho de anotar la ubicación del busto de Nefertiti. También marcó el lugar donde se había encontrado el busto desfigurado de Akenatón. Según sus dibujos, el busto de Nefertiti estaba en una estantería en un rincón del estudio. El busto de Akenatón fue el primero que se encontró en el suelo cerca de la entrada a la izquierda. Pero el paso del tiempo ha provocado que la muralla exterior se desmorone y con ella el busto de Nefertiti. El busto de Akenatón fue encontrado en varios pedazos, mientras que curiosamente el de Nefertiti estaba intacto, casi como si acabara de salir del estudio del escultor. Toda la historia era puro engaño inventado por Borchardt. Esa fue la conclusión del historiador suizo Henry Starling, que había investigado el caso durante 20 años. Cuestiona el informe de Borchardt y concluye que Nefertiti era simplemente demasiado bella para ser auténtica. ¿Cómo es posible que un objeto tan pesado, un objeto tan delicado y tan finamente pintado haya podido caer, como afirma Borchardt, de una estantería a 1,5 metros del suelo sobre piedras y escombros sin sufrir daños? Sobre todo porque afirma que cayó boca abajo. Luego es un objeto tan delicado que casi es imposible. Solo las orejas se dañaron y, además, las orejas ni siquiera habrían golpeado el suelo cuando el objeto cayó. Cuando comenzó su investigación en 1984, Henry Starling expresó sus dudas a Dietrich Bildung, uno de los más grandes arqueólogos alemanes y sin reproches en ese momento director del Museo de Múnich. Bildung había estudiado el busto durante muchos años y comparte las dudas de Stirland. Había escrito una carta a Stirland. En él escribió que mi proyecto era válido y persuasivo. Permítanme citarles palabra por palabra. C'est exclusif.
un Überzeugen. En otras palabras, son muy convincentes y coherentes. En la carta, Dietrich Bildung también admite sus propias sospechas sobre el estado de conservación del busto de Nefertiti y que su estilo no era coherente con el período Akenatón, y que incluso estaba dispuesto a escribir la introducción de su informe. Luego, en 1989, es nombrado curador del busto de Nefertiti y da un giro dramático. Y luego, de repente, Bildung me envía otra carta en la que dice que ha sido nombrado director del Museo de Berlín, donde se encuentra el busto de Nefertiti, y que todo el asunto había adquirido un significado diferente y que se estaba distanciando de la investigación y, por lo tanto, ya no podía involucrarse. Pero para mí, lo más preocupante fue cuando dos representantes vinieron de Berlín para persuadirme de que dejara de investigar. El historiador Henry Stirling no es alguien que se deje intimidar fácilmente y continuará su implacable investigación, aunque ahora totalmente aislados. Fascinados por esta historia, regresamos a Berlín para reunirnos con Dietrich Bildung. En la víspera de nuestra entrevista, el experto en arqueología decidió cancelarla. Volvemos a llamar fingiendo que no hemos recibido su mensaje. ¿Aló? Hola, soy Bildung. ¿El señor Dietrich Bildung? Sí. Llamo porque tenemos una reunión programada para mañana sobre Nefertiti y quería saber a qué hora podemos reunirnos. Me niego rotundamente a hablar de ese objeto, ni por aquí ni por email. De lo contrario, tendré serias dificultades. Más tarde nos enteramos de que las autoridades alemanas han prohibido formalmente a Herr Bildung hablar sobre el busto de Nefertiti o mencionar la investigación de Henry Stirling. Para el historiador, el busto de Nefertiti fue el resultado de un experimento. Borchardt mandó a hacer una copia del busto porque quería examinar las técnicas de escultura en yeso y en particular cómo los egipcios habían utilizado el color. De hecho, tenía a su disposición materiales que se habían encontrado durante las excavaciones de Tel el Amarna. Tenía todo en el lugar. Bueno, ya sabes que el yeso es bastante fácil de hacer y es imposible salir de él. Y la piedra de la que está hecho se encuentra en todo Egipto. Es el país de la piedra caliza. Puedes usar un pedazo grande de piedra caliza y luego hacerla del tamaño que necesites, poner el yeso y luego dejar que el escultor haga su trabajo y haga una buena copia. Tenía un gran número de rostros que podía copiar de objetos auténticos que se habían encontrado. Como este busto, el modelo inacabado pero auténtico de Nefertiti, que también fue descubierto en el taller de Thutmosis, tiene rastros de carbono que muestran lo que aún faltaba por esculpir. ¿Utilizó Borchardt un modelo como este encontrado en el lugar que luego habría pintado? Borchardt es muy preciso en sus notas de la excavación. Afirma que encontró grandes cantidades de pigmentos y agregó que todos seguían siendo bastante utilizables. Pero si se trataba de una copia experimental, ¿cómo es que Borchardt nunca habló de ella a su equipo ni en sus meticulosas notas? Según el historiador, el 5 de diciembre de 1912, el arqueólogo se encontraba en El Cairo. Se entera de que una de las familias principescas de Alemania está de paso y quiere visitar sus excavaciones arqueológicas. Pillado desprevenido, Borchardt se apresura a regresar a Tel el Amarna. Llega el 6 de diciembre de 1912, que debía ser un día libre para sus trabajadores. Inmediatamente los pone a trabajar. Más tarde muestra con orgullo a sus altezas los frutos de su trabajo. En un exceso de celo, uno de los capataces de la excavación, un egipcio llamado Senussi, desaparece brevemente durante la visita y luego regresa con el busto de Nefertiti.
Los miembros de la realeza están encantados con tal obra maestra, y una fotografía inmortaliza el momento, dejando a Borchardt aparentemente sin tiempo para explicar que era una copia y no la real. Henry Stirland afirma que la foto es lo que atrapó al arqueólogo. No se podría simplemente decir a los visitantes de la realeza que están entusiasmados con el objeto: escucha, estás equivocado, es ridículo, sería una burla de la realeza. Simplemente no era posible decir la verdad, o la realeza podría haber sido cubierta de burlas y eso habría sido lesa majestad o traición, que en ese momento era muy grave y podría haber arruinado la carrera y la vida de Borchardt para siempre. Después de que la realeza se fue, el busto desapareció misteriosamente durante casi 11 años. Según los informes, Borchardt se lo dio a su patrocinador James Simon. Era el rico industrial quien había financiado parte de su expedición a Tel el Amarna. Estaba tan emocionado cuando James recibió el mensaje de que encontraron esta hermosa figura. Estoy seguro de que había una gran expectación esperando aquí en Berlín a que volviera. Y el busto estuvo en su mesa de café casi 10 años en su casa. De 1912 a 1924, Borchardt se niega sistemáticamente a mostrar a la reina en público. Al principio, no me di cuenta de que el ojo faltante era un insulto a su imagen y dignidad. Una Nefertiti tuerta, sin duda un crimen de traición y sacrilegio contra la imagen faraónica de la gran reina de Egipto. Para saber más, visitamos la Universidad de Lieja en Bélgica. Allí, Dimitri Laborie, uno de los mayores especialistas en el arte y la arqueología del antiguo Egipto, nos da su opinión experta. Es una herramienta, como el muñeco de un artista, un modelo de estudio, que se utiliza para que el escultor pueda reproducir copias fieles de la imagen oficial de Nefertiti, que había sido aprobada por Akenatón y probablemente por la propia Nefertiti. El busto y muchos otros similares eran, dice el profesor Laborie, herramientas de comunicación. El retrato oficial de la reina tenía que ser reconocible al instante para los sacerdotes y el pueblo, tanto en el Alto como en el Bajo Egipto. En cuanto al hecho de que faltaba un ojo, según los expertos, se trataba simplemente de otro modelo para mostrar la profundidad exacta que fue necesaria esculpir para incrustar correctamente los ojos de Nefertiti. Dimitri Laborie dice que el busto real era un modelo de estudio típico del estilo de la familia Akenatón. Si miras la boca de Akenatón y miras las bocas de las princesas amarnianas y miras la boca del suegro de Nefertiti, tiene una forma diferente, pero de la misma manera sensual y estética. De hecho, el argumento clave a favor de la autenticidad del busto había sido refutado por uno de los mejores egiptólogos de Alemania, Rolf Krauss. Lo que sabemos es que el busto fue hecho de acuerdo con un conjunto distinto de proporciones. No cualquier proporción, sino la del dedo egipcio. En Gran Bretaña y Estados Unidos, el pie y la pulgada se utilizan en el sistema de medición. Los egipcios usaban el dedo como punto de referencia. Para crear un nuevo busto, se cree que el escultor de Akenatón primero elaboró una cuadrícula de referencia para los escultores de todo Egipto. Cada línea se basa en el ancho de un dedo. El busto de Nefertiti debía corresponder a estas medidas. Rolf Krauss también demostró cómo ciertas secciones transversales correspondían sistemáticamente a puntos anatómicos faciales precisos. La base de la nariz, por ejemplo, o la boca. De esta forma se calibraría la longitud de la cara con la base del mentón al tocado. Está hecha en base a una cuadrícula de proporciones calculadas sobre la unidad de medida egipcia de 1.875 centímetros del dedo egipcio. Está construida métricamente, pero el falsificador de la época tendría que haber sabido usar el centímetro egipcio y no el moderno.
La cuadrícula proporcional habría permitido la producción estandarizada del busto de Nefertiti en todo Egipto. Al parecer, los falsificadores de principios del siglo XIX no eran conscientes de ello. Pero hay otra anomalía que es una prueba más de que el busto es falso. Los hombros están cortados verticalmente. Los brazos del busto estaban cortados verticalmente y, aparte de algunas raras excepciones, no es algo que se vea en el arte egipcio. Los bustos se cortan horizontalmente a la altura de los hombros y no verticalmente. ¿Es el busto de Nefertiti con los hombros cortados verticalmente la única obra de este tipo en la historia egipcia? Para buscar una respuesta, volvemos al Neues Museum de Berlín. La directora Frau Ziefried dice que hay otro ejemplo de un busto cortado verticalmente. Es este, también descubierto por Borchardt en 1912, y que forma parte de una colección de objetos que nunca se ha expuesto al público. Molesta por el escándalo creado por el libro de Stirland, Frau Ziefried rebuscó en todo el almacén del museo para encontrar el famoso busto, o al menos lo que queda de él. Sí es posible ver otros ejemplos de bustos con hombros cortados verticalmente. Este procede de las excavaciones de Tel el Amarna. Todavía se puede ver la línea que muestra el eje central y se pueden ver claramente los hombros cortados como los de la reina de color. Por lo tanto, existe un segundo busto con el mismo corte de los hombros. En la disputa entre expertos, ¿es este un argumento lo suficientemente fuerte como para demostrar finalmente la autenticidad de la reina Nefertiti? En Berlín, el Neues Museum, en un esfuerzo de poner fin a la fábrica de rumores de una vez por todas, ha decidido someter el busto de Nefertiti a una prueba con detector de mentiras. ¿Puede la ciencia finalmente demostrar que es genuino? El busto ha sido trasladado a un hospital de Berlín para someterse a un escáner. Lo que Nefertiti tiene en su cerebro finalmente será revelado. La primera observación es que el busto está formado por un bulto de piedra caliza, un bulto cubierto de yeso, método que permitía al escultor o falsificador cambiar ciertas partes del busto. Es la prueba de que Nefertiti fue alterada. Aquí se puede ver claramente el hombro visto desde atrás. La parte blanca es de piedra caliza. Lo que se ve debajo en gris es yeso, colocado después de que la escultura estuvo terminada. Se ha añadido para hacer algunas correcciones. Lo que está absolutamente claro desde la vista trasera es que el hombro derecho es más alto que el izquierdo. El yeso se había utilizado para corregir y reforzar la curva del cuello del busto de Nefertiti en piedra caliza. Y el escultor incluso había alterado las mejillas y los pómulos, así como el puente de la nariz, añadiendo también un poco de yeso. ¿Fue este el primer lavado de cara del mundo? Pero aparte de algunas evidencias de cirugía de yeso, ¿qué prueban las radiografías? La tomografía no es una prueba definitiva. Al cortar muestras del interior del objeto, no se puede probar cuándo se hizo. Solo se puede afirmar que hay un interior de piedra y una capa de yeso que ha sido esculpida. Pero en cuanto a cuándo, simplemente no podemos decirlo. Con este método, no puedo decir que el busto tenga 3.300 años de antigüedad. ¿Y qué decir del propio yeso utilizado para cubrir la piedra caliza Nefertiti? ¿Data de la época de Akenatón? Los alemanes tomaron una muestra del busto y la hicieron analizar por un químico especialista en objetos del antiguo Egipto. En la muestra de yeso se encontraron varios elementos que solo existían en el período amarniense o un poco antes, al igual que en la arquitectura y las máscaras, lo que significa que la mezcla de yeso fue un invento de esa época. La composición del yeso es típica del período de Amarna. En otras palabras, el yeso que cubre el busto de Nefertiti es el tipo utilizado por los egipcios
hace 3.000 años. Cuando se descubrió el busto, no tenían forma de saber qué componentes había en el yeso. La tecnología que permite este tipo de análisis no se desarrolló hasta la década de 1950. Un falsificador no habría tenido forma de conocer la composición del yeso. Sin embargo, podría haber utilizado yeso encontrado durante la excavación arqueológica en 1912. Por ahora, sin embargo, no hay forma de estar seguro. Hay otra forma científica de probar la autenticidad de Nefertiti. Los pigmentos que hacen que el busto sea tan vivo imitan el color de la piel con tanta precisión y hacen que la boca sea tan sensual. 4 colores dominan el arte en Egipto: azul, verde, ocre y amarillo. Sin embargo, los artistas de cada dinastía tenían sus propias técnicas para mezclar y utilizar los pigmentos. Mediante el análisis de los pigmentos encontrados en Tel el Amarna, ¿se puede identificar finalmente el busto? El análisis de los pigmentos nos mostró que los colores eran efectivamente los utilizados en el antiguo Egipto y que la técnica de preparación de los pigmentos se abandonó durante este periodo. También en este caso, el falsificador podría haber hecho trampa porque, como recordarán, Borchardt, cuando descubrió a Nefertiti en el taller de Tutmosis, también había descubierto un tesoro de pigmentos de todos los colores. Había amarillos, ocres rojizos, ocres claros y el famoso azul lapislázuli. Al final del reinado de Akenatón, cuando los escultores y artesanos abandonaron sus estudios en Tel el Amarna, se llevaron consigo las cosas más importantes. Una gran parte de sus reservas de pigmentos, por supuesto, pero habrían dejado bastantes atrás. Suficientes pigmentos, tal vez para decorar a una reina. Entonces, ¿Nefertiti es real o falsa? Los expertos no tienen dudas. Todas las pruebas científicas e históricas son categóricas. Los materiales son todos auténticos. Pero queda una cuestión, una contradicción, una sospecha. Ninguno de los materiales con los que está hecho permite datar el busto con precisión. No existe ninguna tecnología que pueda datar las esculturas de piedra. Por lo tanto, la reina Technicolor de la eterna juventud seguirá desafiando a la ciencia en los años venideros. Y como todas las grandes damas de la historia, ocultará su edad. En la primera parte del siglo XX, los aficionados entusiastas jugaban a ser exploradores siguiendo los pasos de los arqueólogos. El descubrimiento del busto de Nefertiti por Ludwig Borchardt desató una locura particular por todos los objetos que datan de la época de Akenatón. Desafortunadamente, rara vez estaban disponibles, pero eso significaba que los falsificadores se mantendrían ocupados. Por esta época en el Cairo, un tal Emil Brugsch inicia un lucrativo negocio. Proporciona a los artistas artículos genuinos que luego copian o utilizan para hacer falsificaciones. Es casi demasiado fácil, ya que en ese momento Brugsch estaba a cargo de la tienda en el Museo de Antigüedades de El Cairo. Durante un tiempo, el museo permitió que los miembros de su personal, en particular los restauradores, se llevaran algunos objetos a casa para estudiarlos, por así decirlo. Algunos de los restauradores se convierten en falsificadores notablemente consumados. Hoy en día su identidad es en gran parte desconocida, aparte de algunas fotografías raras como esta imagen de 1910 de los falsificadores conocidos. Uno de ellos es Paolo Dingley, de Malta, pintor, escultor y falsificador. Dingley ejerció sus habilidades en casa. Curiosamente, Ludwig Borchardt era conocido por visitarlo regularmente. Una de las responsabilidades de Borchardt era actuar como comprador de las colecciones de los museos en Alemania. En aquellos días, la falsificación era un negocio floreciente, por lo que era crucial no comprar las cosas equivocadas.
Había muchos falsificadores en ese entonces y hoy en día es difícil calcular la cantidad de material falsificado que produjeron. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si algunos museos todavía exhiben algunas de sus falsificaciones. No hay ningún museo en el mundo que no tenga falsificaciones. La calidad de algunas de ellas es excepcionalmente alta. Y no hay garantías de que ni siquiera los expertos se dejen engañar. Todos tenemos algo en nuestro inventario que es falso. Falsificaciones que en su mayoría se remontan a la década de 1920. El Cairo moderno y sus 16 millones de habitantes. ¿Todavía hay falsificadores tan talentosos como la generación anterior en la ciudad? Para obtener la respuesta nos pusimos en contacto con uno de ellos. Luc Vatran, arqueólogo y experto en falsificaciones, nos acompaña cuando salimos de El Cairo hacia Memphis. Vamos a Memphis, que está a 25 kilómetros al sur de El Cairo. Es una zona que tiene muchos estudios donde viven y trabajan algunos de los mejores falsificadores de Egipto. Puede ser arriesgado. Tenemos que tener cuidado, pero hablando árabe deberíamos ser capaces de ganarnos su confianza con bastante facilidad. El cuartel general del falsificador en el suburbio de El Cairo está en Mid Rahine, una zona pobre a la que no va ningún turista. Para establecer contacto con los falsificadores, nos hacemos pasar por compradores actuando en nombre de coleccionistas ricos. Mudir aún no tiene su propio estudio. Trabaja desde su casa. En estos momentos está trabajando con piedra caliza. Sugiere esculpir la cabeza de un pequeño faraón en menos de 10 minutos. ¿Ves lo rápido que es? Allí se ve su técnica. Los puntos de referencia que utiliza y las muescas. La piedra caliza que ha elegido es muy blanda. Con una simple escofina, Mudir completa su demostración en solo unos minutos. Luego sumerge la escultura en agua para que resalten las vetas de la piedra caliza. El resultado es contundente. Uno puede imaginar lo que este joven falsificador pudo lograr durante 2 meses trabajando en un granito u otro tipo de roca copiando de una obra original. Pregúntale si le llevo una obra original, podría ser una copia exacta de ella. Sí puedo copiarlo, no hay problema. Puedo mostrarle algo que he hecho si quiere. Para convencernos de que sería un buen proveedor, Mudir nos muestra un busto en granito rosa que está utilizando para afinar sus habilidades y que ha copiado solo de una fotografía. La piedra que utiliza Mudir tiene 3000 años de antigüedad. Sin duda, engañaría a los expertos. Pero, ¿de dónde viene? ¿Cómo se puede conseguir una piedra que se remonta a la época de los faraones? La respuesta se encuentra a poca distancia de la casa de Mudir. Se trata de las ruinas de un templo que data de la época de Ramsés II. No es el único, es solo parte del gran templo de Pad de la época de Ramsés. El sitio se encuentra abandonado y sin supervisión en el centro de Mid Rahine, una mina a cielo abierto para los falsificadores. Los restos del antiguo Egipto están ahí para ser recogidos. En unos años no quedará nada. Todo habrá sido saqueado. Solo falsificaciones esculpidas en las piernas de Ramsés II o en esta columna de jeroglíficos. Estas al menos son genuinas. Berlín, marzo de 2011. 18 meses después de la inauguración del Neues Museum. Miles de visitantes acuden para ver a la mejor embajadora que Egipto ha enviado a Alemania, la reina Nefertiti, la propia Mona Lisa de los alemanes. Pero en el otro lado del Mediterráneo, el último éxito de la exposición estrella en el Neues ha provocado la ira y renovado los sentimientos nacionalistas.
al final de la galería principal del Gran Museo de El Cairo. El hombre más poderoso del mundo de la egiptología ha accedido a ser entrevistado en la sala dedicada al gran faraón Akenatón y a su esposa Nefertiti. No se anda con rodeos. Nos llevó 2 años, pero ahora tenemos pruebas de que el busto de Nefertiti en Berlín fue sacado ilegalmente de Egipto. El busto debería estar hoy en este museo y no en Berlín. ¿Los alemanes robaron el busto de Nefertiti? Zahi Hawass ha hecho una seria acusación. A principios del siglo XX, la costumbre era que los objetos encontrados durante las excavaciones se dividieran a partes iguales entre los arqueólogos y el Estado de Egipto. Pero Zahi Hawass, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, dice que Ludwig Barshad hizo trampa cuando se trataba de Nefertiti. Durante este periodo había una regla que decía que cualquier objeto que representara a un rey o una reina encontrado en Tel Amarna no podía salir de Egipto. En enero de 1913, las autoridades egipcias piden a un francés, Gustave Lefebvre, que garantice el reparto equitativo de los tesoros de Borchard. Fue Lefebvre quien decidió entregar Nefertiti a los alemanes. ¿Por qué un francés de todos los pueblos accedió a dejar que la estatuilla más hermosa de la historia egipcia se fuera a un museo de Berlín? Esta es la versión oficial según los alemanes. El 17 de enero de 1913, Gustave Lefebvre sale de El Cairo rumbo a Tel el Amarna. Las excavaciones ya habían finalizado un mes antes. Todos los objetos que los alemanes habían encontrado habían sido inventariados, etiquetados y empaquetados, listos para partir hacia el Museo de Berlín. Ludwig Borchardt espera a Lefebvre. El alemán está nervioso, temeroso de que el francés pueda confiscar su preciada posesión, la reina Nefertiti. Sabemos lo que pasó esa noche gracias a Bruno Guterbock, testigo presencial del reparto del botín y uno de los colegas de Borchardt. Describió lo sucedido en detalle en una carta. Guterbock dice que los casos se abrieron y revisaron todo. Yo no estuve allí, y tú tampoco, así que no se puede decir que eso fue lo que ocurrió. Pero Gustave Lefebvre tomó sus decisiones. ¿En qué se basó Lefebvre? ¿Por qué permitió que los alemanes se llevaran el busto de Nefertiti? Según el testigo, Guterbock, Borchardt superó al joven francés. Sabía que Lefebvre no le interesaban las esculturas, sino que era un experto en escritos antiguos. Para evitar que Lefebvre hurgue en el estuche en el que había empacado a Nefertiti, Borchardt le muestra el objeto número 1, que dice que es su principal descubrimiento. Una tablilla de piedra coloreada que representa a Akenatón, Nefertiti y las princesas. Lefebvre aprovecha la oportunidad para estudiar las inscripciones jeroglíficas. Según el testigo, Borchardt solo presentó fotos en blanco y negro de las esculturas. Bustos de las princesas. Y por supuesto, el de Nefertiti. Un retrato majestuoso y real que es impensable que Lefebvre no se hubiera dado cuenta de que este objeto tenía que permanecer absolutamente en Egipto. El escándalo es revelado por Rolf Krauss. El excurador del Museo Egipcio de Berlín decide revelar los detalles de cómo se compartieron los objetos. Afirma que Lefebvre nunca examinó el contenido de las cajas de embalaje y que nunca le mostraron la foto de la reina Nefertiti, sino otra foto en su lugar. Guterbock escribió que Lefebvre había visto una mala foto de Nefertiti, una que mostraba solo una parte del busto, la nariz, la boca y los ojos, pero no todo el busto.
Y la fotografía era oscura y no en color como las fotos de hoy. Lo que Lefebvre supuestamente vio entonces fue una foto de Nefertiti sin su tocado real y collar, que se parecía más a una princesa que a una reina. Sin embargo, Lefebvre tuvo la posibilidad de juzgar mejor la pieza sacándola de las cajas de viaje. De esa manera habría descubierto el espléndido busto de Nefertiti. A Lefebvre le mostraron el cargamento previamente, pero nunca pidió que sacaran los objetos. Nunca dijo que quería ver lo que había ahí dentro. No podía saber que entre ellos había un objeto tan hermoso. Borchardt hizo todo lo posible para ocultar la belleza del busto. Lo sacó de Egipto ilegalmente. ¿Engañó Borchardt a Lefebvre mostrándole una foto incompleta de la reina? ¿Quién hizo trampa? Obviamente Borchardt. El arqueólogo Rolf Krauss cree que el busto de Nefertiti debería estar en el Museo de El Cairo, pero aún faltaban pruebas definitivas. Y lo encontraron en este extraordinario documento de 1913. Es la lista oficial de cómo se dividieron los hallazgos de las excavaciones de Borchardt de 1912, escrita por Gustave Lefebvre. En la columna de la izquierda están las cosas seleccionadas por Lefebvre para el Museo de El Cairo. Objeto número 1, la famosa tablilla de piedra pintada que representa a Akenatón y a la reina Nefertiti jugando con sus hijas. En la columna de la derecha, entre los objetos que se dirigen a Berlín, el objeto número 1 aparece como un busto, pero no es el de una reina. Es un busto de una princesa real hecho de yeso pintado. Por lo tanto, la reina Nefertiti nunca existió oficialmente en el reparto del botín más infame de la larga historia de Egipto. ¿Volverá alguna vez a ocupar su lugar como reina de Egipto, dejando solamente su sombra real?